La historia del DC-10 no comienza en la aviación comercial, sino en 1965 cuando la empresa Douglas perdió el contrato para hacer un avión de carga para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Douglas, intentando salvar lo perdido, quiso hacer una versión combinada de carga y pasajeros de este avión, el cual se llamaría el D-918. El proyecto se redujo al D-950 y D-952, pero después de ver que los viajes supersónicos iban a reemplazar a los viajes subsónicos en el futuro, Douglas optó por cancelar este avión, ya que pensaba que no tendría demanda. Luego, Douglas quiso hacer el D-956, pero este tampoco se creó. Después, American Airlines le haría una solicitud muy importante a Douglas. En abril de 1966, el vicepresidente de ingeniería de American solicitó hacer un reemplazo del jet Boeing 727. La solicitud se centró principalmente en hacer un avión que pudiera operar dentro y fuera del congestionado espacio de pistas del aeropuerto La Guardia de Nueva York. El avión tendría capacidad para 250 pasajeros a una velocidad crucero de 0.82 Mach y tendría un alcance de 1850 millas náuticas. Douglas se puso en marcha y comenzó con los diseños del avión. Primero, se quería hacer un avión bimotor con cabina elevada que sería llamado el D-966. Luego, al comenzar a trabajar con otras aerolíneas, entre ellas United, el D-966 pasó a ser el D-967 trimotor y luego el D-968 con 4 motores. En 1967, Douglas se convirtió en McDonnell Douglas. Después de la fusión, se continuaron diseñando conceptos de 2, 3 y 4 motores, hasta decidirse a la versión D-967, la cual contaba con 3 motores. Esta fue mejor conocida como DC-10A. La cabina del piso superior, estilo burbuja, y el morro giratorio, que eran originales del D-967, se abandonaron y se llevó a cabo la versión que se conoce hasta hoy de un solo piso. A medida que el avión seguía diseñándose, se tuvo que tomar una gran decisión de diseño, la cual involucró al motor de cola. Se consideraron algunas opciones, incluida la entrada tipo S del TriStar, una opción del tubo de escape largo y una versión de entrada larga. Al principio, el diseño incorporaba un conjunto de motor de cola de aspecto extraño con una entrada bifurcada. Este concepto se abandonó después de que en las pruebas del túnel de viento demostraron que no era viable, lo que dio lugar a la entrada del estilo de tubería larga que se conoce hasta el día de hoy. Ya con el diseño establecido, empezó McDonnell Douglas a ofrecer a la venta el avión a las primeras semanas de 1968. A la primera línea que acudió McDonnell Douglas fue a la aerolínea American Airlines. American Airlines también estaba considerando el L-1011 TriStar, el cual había salido a la venta unos meses antes que el DC-10 y era su principal competidor, ya que tenían una similitud de 3 motores. Aún así, American se decidió por el DC-10 y el 19 de febrero de 1968 hizo un pedido de 25 aviones. La felicidad no le duraría mucho a McDonnell Douglas, ya que solo 6 semanas después el L-1011 TriStar comenzó un mes excepcional. Easter Airlines y TWA anunciaron sus respectivos pedidos, por un total de 94 aviones, entre los dos, mientras que un holding británico recogió 30. Y por último, la aerolínea Delta Airlines recogió 24. Esto hizo que McDonnell Douglas empezara a perseguir a las dos grandes aerolíneas americanas que le quedaban, las que eran Continental Airlines y United. Para hacer que el DC-10 fuera más atractivo, la compañía hizo varios cambios de diseño, incorporando las solicitudes que le hizo American y recomendaciones que le hacía United. Estas incluían cambios a las modificaciones del motor de cola, dimensiones alteradas y lo más importante era la aceptación de los motores General Electric CF6-34 con 39.500 libras de empuje cada uno. Ya con esto, United ordenó 30 aviones con más de 30 opciones, el 25 de abril de 1968. El DC-10 voló por primera vez el 29 de agosto de 1970. La era del DC-10 comenzaba. Sus entregas comenzaron en 1971 y ese mismo año entró a servicio. A finales de 1971 había un total de 136 aviones en orden, con 80 opciones. Las nuevas aerolíneas incluyeron Air New Zealand, KLM,
National Swissair y Western. La grandeza de este avión comenzó a ser opacada debido a que se involucró en muchos accidentes mortales. El primero de ellos ocurrió en 1972, cuando el vuelo 96 de American Airlines perdió la compuerta trasera de carga tras haber despegado del aeropuerto de Detroit. Afortunadamente, la tripulación consiguió realizar un aterrizaje de emergencia, sin más complicaciones. La investigación reveló que un empleado del aeropuerto había forzado violentamente la puerta, rompiendo el cierre, lo que produjo la caída de la puerta cuando el avión ganó altura. McDonnell Douglas criticó al empleado, al que llamó analfabeto, desviando las críticas de los fallos de diseño. La Agencia de Seguridad en el Transporte, NTSB, recomendó cambios en el diseño de la puerta y que se perforase el suelo de la cabina para permitir una fuga controlada de aire en caso de despresurización violenta. Sin embargo, la NTSB no tiene autoridad para forzar cambios. Solo la FAA puede emitir órdenes. Dado que una orden pública de la FAA hubiera dañado gravemente la reputación del nuevo DC-10, McDonnell Douglas se comprometió en privado a realizar los cambios, evitando el escándalo. Sin embargo, las mejoras introducidas no fueron tan estrictas como las recomendaciones que la NTSB pedía. 2 años después, un DC-10 de Turkish Airlines, tras despegar del aeropuerto Orly de París, también tuvo un desprendimiento de la compuerta de carga, causando una descompresión explosiva, pero esta vez no fueron afortunados como en el vuelo 96 de American, ya que el piloto perdió el control total del avión, y este logró estabilizarlo a escasos metros del suelo, pero ya era demasiado tarde y este cayó en el bosque de Ermenonville, en Francia, muriendo sus 346 ocupantes. Tras ese accidente, se obligó a todos los DC-10 a que modificaran sus puertas, pero el avión ya había conseguido una mala reputación. 5 años después, el vuelo 191 de American Airlines, operado por un DC-10, se estrellaría poco después de despegar del aeropuerto de O'Hare de Chicago, después de haber perdido el motor número 1, matando a los 271 ocupantes del avión y 2 personas más en tierra, debido a que ocurrió un error de mantenimiento en la aerolínea, siendo este el peor accidente en la historia de los Estados Unidos. Debido a este accidente, la FAA obligó a todos los operadores del DC-10 en Estados Unidos a dejarlos en tierra hasta que se encontrara el motivo del accidente. En ese tiempo, la FAA también ordenó que ningún DC-10 de otro país sobrevolara el territorio americano. Meses después, el vuelo 2605 de Western Airlines, operado por otro DC-10, se estrellaría en el aeropuerto de la Ciudad de México, debido a que el piloto entró en una pista en mantenimiento, lo que provocó que chocara con maquinaria pesada que se encontraba ahí, haciendo que el avión perdiera el control y se estrellara contra una construcción en el aeropuerto, matando a 72 pasajeros y una persona en tierra. Aunque este accidente no fue por una falla del avión, esto seguía perjudicando la reputación del mismo, ya que nadie quería subirse a estos. Pero el peor accidente del DC-10 más famoso ocurrió en 1989, cuando el vuelo 232 de United se estrelló en Sioux City. Después de un aterrizaje de emergencia con los sistemas hidráulicos inoperativos, la aeronave quedó completamente destruida, pero sobrevivieron más de la mitad de los pasajeros. El accidente consistió en que una de las piezas rotativas del motor de la cola repentinamente estalló en pedazos. Luego se comprobaría, debido a la fatiga del material, cuyos fragmentos cortaron partes de los 3 sistemas hidráulicos de la nave al salir despedidos en todas las direcciones, volviendo completamente inútiles una de las medidas de seguridad más notorias del DC-10, líneas hidráulicas de asistencia de manejo hidráulicas por triplicado, pues se trataba del único avión que podía volar con velocidad muy reducida sin usar el timón, alerones ni flaps. Tras el fallo del sistema hidráulico, los pilotos, maniobrando con los motores de las alas y otras pocas fuentes de control que aún les restaban, fueron capaces de hacer aterrizar el avión. Hasta agosto de 2008, el DC-10 estuvo involucrado en 55 accidentes e incidentes de diversa magnitud, incluyendo la pérdida de aeronaves, con un total combinado de unas 1.261 víctimas mortales. A través de los años existieron diferentes variantes del DC-10. La primera fue el DC-10-10, del cual se construyeron 122 unidades. Fue la versión original del DC-10 producida desde 1970. El DC-10-10 estaba equipado con motores General Electric CF66.
la primera variante civil de la exitosa familia General Electric CF6. Luego, el DC-10-10 CF, construidos 9. Fue la versión combi o convertible de pasajeros y carga. Solamente se construyeron para Continental Airlines, del cual fueron 8 unidades, y United Airlines, del cual fueron solo una. El DC-10-15, del cual se construyeron 7. También conocido como el DC-10 Sport, en teoría diseñado especialmente para operar en aeropuertos de clima cálido ubicados a más de 2000 metros de altura. En realidad se trataba de viejos fuselajes de la versión 10 equipados con los más potentes motores General Electric CF6-50C2F de la versión 30. Este avión, producido entre 1979 y 1982, fue solamente adquirido por las aerolíneas mexicanas Aeroméxico y Mexicana de Aviación. El DC-10-20, del cual no se construyó ninguno, fue la versión propuesta del DC-10-10 con motores Pratt & Whitney JT9D. Debido al desinterés mostrado por las aerolíneas en la serie 20 original, el nombre fue posteriormente reciclado para hacer referencia a la versión intercontinental del DC-10-30, equipada con motores Pratt & Whitney JT9D. Luego, Northwest Airlines, uno de los clientes del lanzamiento del avión, pidió que fuese renombrado al DC-1040, para así implicar que se trata de una versión superior a la del DC-1030. Luego, el DC-1030, del cual se construyeron 163 unidades. Fue el modelo más común, equipado con motores General Electric CF650, tanques de combustible más grandes para incrementar su autonomía, así como un tren de aterrizaje reforzado con un buey adicional para soportar el peso adicional. Fue el segundo modelo de largo alcance luego de la versión 40 y fue muy popular entre los transportistas europeos. Este avión se produjo de 1972 al 1988. El DC-1030 fue entregado a 38 clientes diferentes. El DC-1030 CF, del cual se construyeron 26 unidades. Fue la versión de transporte convertible entregada a Martinair Holland, del cual se entregaron 4 unidades, Overseas National Airways, del cual se entregaron 5 unidades, Sabena, del cual también se entregaron 5 unidades, Trans International Airlines, del cual se entregaron 3 unidades, y World Airways, del cual se entregaron 9. La aerolínea belga Sabena fue el único operador comercial en transportar pasajeros y carga a la vez con esta versión especial. Luego, el DC-10-30 ER, Extended Range, autonomía extendida en español, del cual se construyeron 6. La primera de estas variantes fue entregada a Finnair en 1981, seguida por Swissair con 2 pedidos en 1982 y por Thai Airways International con 2 órdenes en 1987 y una adicional en 1988. Esta variante tiene un peso máximo de despegue de unos 263.000 kilogramos y cada uno de sus 3 motores General Electric CF6-50C2B produce un empuje de 26.000 kilogramos. Están equipados con un tanque adicional de combustible en la bodega de carga trasera, que les provee una autonomía de unos 1.125 kilómetros adicionales. En 1983, United Airlines arrendó 3 DC-10 de CP Air. Esos aviones luego fueron modificados para cumplir con los estándares de los DC-10 Extended Range, para permitirle a esta aerolínea volar sin escalas la ruta transpacífica de Seattle a Hong Kong. Cuando fueron retornados a sus operadores canadienses originales, fueron mantenidas con esta nueva certificación de alcance extendido, a la vez que 2 DC-1030 de Canadian Airlines fueron también reconvertidos a la variante Extended Range. El DC-1030 All Freight, que significa todo de carga en español, del cual se construyeron 11 unidades. La producción de la versión AF podría haber comenzado en 1979 si Alitalia hubiese entonces confirmado sus 2 pedidos tentativos. Por lo tanto, el lanzamiento oficial de esta versión tuvo que ser retrasado hasta mayo de 1984, cuando la transportista aéreo estadounidense FedEx realizó 5 órdenes en firme. Esta aerolínea pidió más de DC-10 AF en julio de 1985, elevando sus pedidos a 12 unidades. Los últimos 2 fueron cancelados, ya que esta aerolínea se encontraba armando una flota de aeronaves de segunda mano, por lo que fueron reconfiguradas por McDonnell Douglas como aviones de pasajeros y fueron posteriormente vendidos a Viva Bangladesh Airlines
y a Nigeria Airways, respectivamente. Luego, el KC-10 Extender, durante un reaprovechamiento aéreo de combustible. El DC-10-40, del cual se construyeron 42 unidades y se produjo de 1973 a 1983. Fue la primera versión de largo alcance equipada con motores Pratt & Whitney JT9D. Originalmente designado como el DC-10-20, este modelo fue renombrado DC-10-40 luego de una solicitud especial de parte de Northwest Orient Airlines, ya que las aeronaves eran una mejorada respecto al diseño original, con un mayor peso máximo de despegue en comparación con la serie 30, además de tener motores más potentes. Por lo tanto, el presidente de esta aerolínea quería promocionar y alardear que poseía la última versión del DC-10. No obstante, Northwest Airlines y Japan Airlines fueron las dos únicas en ordenar aviones de la serie 40, con 22 y 20 respectivamente. Los DC-10-40 entregados a Northwest fueron primeramente equipados con motores Pratt & Whitney JT9D-15 de 200.3 nudos de empuje al despegue antes de la introducción del JT9D-25W, que producía 222,4 nudos a través de la inyección de aguja .45 y tenían un peso máximo de despegue de unos 251.800 kilogramos, mientras que aquellos producidos para Japan Airlines estaban equipados con motores Pratt & Whitney JT9D-49A, que producía un empuje máximo de 235.8 nudos y tenía un peso máximo de despegue de 256.350 kilogramos. Luego, la versión DC-10-50, de la cual no se construyó ninguna. Esta fue una variante tentativa que usaría motores Rolls-Royce RB211. El fabricante esperaba que al ofrecer esta motorización, British Airways, irónicamente conocida como Boeing Airways, hiciese algún pedido de esta versión. Pero eso finalmente nunca sucedió, por lo que los planes para el eventual DC-10-50 fue finalmente abandonado. Luego, el KC-10A Extender, del cual se construyeron 60 unidades, fue la versión militar del DC-10-30 para el reabastecimiento de aviones en vuelo, ordenada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, fabricada desde 1981, debido a su particular característica de ser una suerte de tanque de combustible volador. Es la aeronave en producción de mayor autonomía del mundo. Luego, el KDC-10, del cual se construyeron 4 unidades. Este avión contaba con una cisterna para la Real Fuerza Aérea Neerlandesa, convertidos a partir de las aeronaves civiles DC-10-30 CF a un estándar similar a los del KC-10 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Asimismo, dos compañías comerciales de reabastecimiento aéreo, Omega Air y Global Air Tanker Service, alquilan los servicios de dos KDC-10. Luego vendría el MD-10, el cual era la actualización de cabina del DC-10 con los paneles electrónicos de última generación del más moderno trirreactor de McDonnell Douglas, el MD-11. Los nuevos instrumentos permitían la eliminación del ingeniero de vuelo de la cabina del piloto, además de que permitió ser certificado conjuntamente como el propio MD-11. Esto evidentemente les ha convenido a algunas aerolíneas que, como FedEx, operan tanto el MD-10 como los un poco mayores MD-11. Luego de la fusión de McDonnell Douglas con Boeing en 1997, la conversión de MD-10 quedó paso a manos de Boeing Converted Freighter Program, mediante el cual algunos subcontratistas o empresas afiliadas de estas últimas realizan la conversión en sí. Luego, el DC-10 Air Tanker, un DC-10-10 con cisterna convertido en un avión destinado a combatir incendios, usando tanques de agua modificados de Erickson Air Crane. Una curiosidad del DC-10 fue que una vez se dijo que por su alta tasa de accidentabilidad y por haber sido una de las causas del accidente del vuelo 4590 de Air France, algunas personas han llegado al punto de decir que si los DC-10 no se accidentan, hacen accidentar a otros aviones. Esto se dijo de la fuente Aviation. En México, los mayores operadores de este avión fueron Aeroméxico, que operó 4 de la serie 30 y 2 de la serie 15. Luego, Mexicana de Aviación, la cual sumó 7 equipos, de los cuales 5 fueron de la serie 15 y 2 de la serie 10. Luego de 42 años de servicio comercial, el 20 de febrero del 2014, el último McDonnell Douglas DC-10 de pasajeros en servicio, el
C-2ACR, operado por Biman Bangladesh Airlines, realizó el vuelo de despedida rumbo hacia el oeste, pasando por India, Pakistán, para luego enfilar hasta Kuwait. Tras la escala, el vuelo continuó sobre los espacios aéreos de Irak y Turquía, antes de cruzar Europa directo hasta Birmingham, donde fue recibido con cargado marco emotivo. Un vuelo que cerró otro capítulo en la historia de la aviación, a poner fin a una de las aeronaves más reconocidas del mundo y cuyas prestaciones hicieron posible la inauguración de nuevos servicios de larga distancia, además de democratizar los viajes aéreos. Hasta el 2020, las aerolíneas que operaban esta aeronave eran Federal Express o FedEx, la cual operaba 13 unidades, Tanker Air Carrier, la cual operaba 4 unidades, Transportes Aéreos Bolivianos, la cual operaba 1 unidad, y los operadores militares que operaban esta aeronave abril del 2020 era Estados Unidos US Air Force, o sea la Fuerza Armada de los Estados Unidos, operaba 59 unidades, Royal Netherlands Air Force 1 y la Fuerza Aérea Boliviana, que también operaba 1. Y esta ha sido la historia del DC-10, amigos. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su like y también suscribirse al canal para ver más videos así. Muchas gracias por ver.